valores de los diferentes planos encontrados y cada uno de esos planos, pues todas sus propiedades de buzamiento, ¿verdad? Orientación respecto a la excavación, espaciamiento, continuidad, apertura, etc. Y como veis hay un montón de crucecitas dentro de cada uno de esos parámetros que nos permitieron además elaborar una estadística de cada uno de esos parámetros. Con estos valores obtuvimos la resistencia a corte de las diaclasas, obtuvimos la resistencia del macizo rocoso y todos los parámetros necesarios para los diferentes análisis que hicimos después. Es decir, con una estación geomecánica algunos se engañan y dicen, no, solo voy a calcular el RMR y el Q. No, calculamos RMR, Q, criterio de Hooke y Brown, orientación de discontinuidades y un montón de cosas más. Es decir, que de la estación geomecánica puedo sacar muchas cosas, que puede que algunas cosas de las que yo tome en el campo no me hagan falta para el gabinete, no importa. Lo importante es, lo relevante es que la estación geomecánica tenga toda esa información que me puede servir para cualquier tipo de análisis, ya sea de taludes, de excavaciones y demás. Ahí tenemos algunos modelos que hicimos a partir de todos esos datos de campo, pues todo el modelo geomecánico y todos los sostenimientos de estos túneles. Ahí vemos la imagen de los túneles que se ejecutaron de manera satisfactoria. Bien, ya vamos a entrar en detalle, entonces, bueno, pues ¿qué es una estación geomecánica? Una estación geomecánica la definimos nosotros como un conjunto ordenado de observaciones geomecánicas, orientación de juntas, litología, por ejemplo, resistencia a compresión de la roca, etcétera, realizadas en un entorno de unos 5 o 10 metros alrededor de una zona que estamos analizando para valorar las características geomecánicas de un macizo rocoso. ¿Por qué digo 5 o 10 metros? Bueno, porque es un entorno suficiente para tener una visión, digamos, tridimensional de la estructura y creemos que es suficiente a nivel de estadística. Si uno cree que es mejor hacerlo un poquito más grande, mejor. Si uno cree que realmente con hacerlo en 2 o 3 metros obtiene una representatividad del entorno, pues también. ¿Y cuántas hacemos en un proyecto lineal? Pues evidentemente, pues depende del alcance del proyecto, de si encontramos diferentes litotipos a lo largo de la traza, si encontramos diferentes tipos de materiales. Si a lo mejor estamos con un material que es exactamente igual en 3 kilómetros, pues no hacemos más que 1 o 2 estaciones. Si vemos que hay muchos cambios, pues haremos muchas, pero claro, si es un proyecto de una carretera de 40 kilómetros, pues evidentemente pues hay que ver un poco el tiempo del que disponemos y demás. Podemos hacer estaciones geomecánicas mucho más en detalle y luego algunas que sean puramente observaciones o puntos de observación. Eso ya dependerá del estudio y demás. Evidentemente, pues lo suyo es hacer estaciones geomecánicas donde encontremos algún dominio geomecánico geotécnico diferente, es decir, mismo granito pero en una zona mucho más fracturada. Bueno, pues ahí haremos otra estación geomecánica. En el caso de los túneles, por ejemplo, cuando estoy excavando un avance de un túnel, en ese caso no. En ese caso hay que hacer una estación geomecánica, tanto en túneles como en minas, con cada uno de los avances que hagamos. En ese caso es diferente. Avanzamos un pase de excavación, estación geomecánica, o lo que llamamos un levantamiento de frente, que en realidad es lo mismo, y así sucesivamente. Aquí tenemos, por ejemplo, pues una estación geomecánica en un entorno amplio, en este caso son unos 20 metros, y bueno, pues se va a hacer ahí el emboquille ahí de un túnel. Bueno, pues ahí lo que hago es, como vemos, toda la fracturación, que vemos esas fracturas subverticales, ¿verdad? Pues tienen la misma orientación, con lo cual, bueno, pues realmente es una familia, es un entorno homogéneo. Si ahí, por ejemplo, en ese emboquille de un túnel tuviéramos dos tipos de litologías muy diferentes, pues haríamos una estación geomecánica en un lado y otra estación geomecánica en otro lado. Ahí vemos pues una estación geomecánica también pequeña, un poco más alterada por el tema de la meteorización y la vegetación y demás, una zona también tropical. Bueno, pues vemos ahí pues un entorno, ¿verdad?, en el que es el mismo tipo de litología y mismo tipo de fracturación. Vemos unos estratos, una estratificación subhorizontal que buza hacia la izquierda del observador. Esa persona está mirando según el buzamiento de los estratos, y vemos también una fracturación vertical que forma unos pequeños daditos de roca. Aquí tenemos un afloramiento de andesitas. Esto es una pequeña mina de plata abandonada en Puno, en Perú, cerca de la frontera con Bolivia. Bueno, pues ahí está haciendo una estación geomecánica en un entorno, pues hay más o menos pues, de unos 5 o 10 metros, tomando datos, digamos, de la fracturación y del macizo rocoso de esta zona de emboquille de una galería. Importante, recalco que una estación geomecánica no es una simple medida geológica de rumbo y buzamiento que tomamos en un estadio, sino que es algo mucho más completo y sobre todo que va a haber connotaciones en el diseño posterior. Cuando se hace una estación geomecánica en un afloramiento, mina o túnel, debemos, como he comentado antes, utilizar estadios normalizados. ¿Para qué? Para que no se me olvide nada. A partir de esos datos de campo normalizados, bueno, pues voy a obtener, por ejemplo, el GSI, el RMR, el Q, los parámetros de Hooke y Brown para el macizo rocoso y los parámetros de Barton
para las discontinuidades, entre otras cosas, aparte de todas las orientaciones de las fracturas. En la estación geomecánica tomaré orientación, buzamientos de todas las fracturas. Además, luego ya en gabinete puedo realizar estudios en más detalle, como el método gráfico, el SMR y demás. Además, podemos hacer análisis, análisis cinemáticos con estereogramas, por ejemplo, lo que llamamos con el DIPS. Podemos hacer un análisis en detalle si tomamos muchas fracturas. No hace falta tomar los parámetros de todas, de 30 o 40 fracturas. Yo puedo tomar en un entorno unas 10 fracturas, tomar todos sus parámetros y luego esas mismas fracturas medirlas más veces en más sitios. Y así tengo, digamos, enriquecido mi estereograma con unas 20 o 30 fracturas más, que ya lo veremos en su momento. Bien, ¿qué diferencia hay entre una estación geomecánica que yo llamo de proyecto, una estación geomecánica completa, o un levantamiento de frente de un túnel o de una mina? Pues realmente el tiempo. En una estación geomecánica del frente de un túnel o del frente de una mina, estoy haciendo un avance, pues tengo poco tiempo. 15 minutos es razonable, en algunos casos puedo tener hasta 30 minutos, pero es raro, es tomar unos datos rápidos, porque a veces incluso puede haber pequeños problemas, que puede haber pequeñas inestabilidades, pequeñas rocas que estén inestables, con lo cual pues tomo datos rápidos del frente del túnel. Y a partir de ahí ya en gabinete analizo el RMR y el Q de ese túnel que luego utilizaremos para aplicar un tipo u otro de sostenimiento. Mientras que una estación de proyecto veremos que requiere mucho más tiempo. Aquí tenemos pues, una estación geomecánica, o sea, un levantamiento geomecánico rápido de una mina. En el caso de muchas minas tenemos muchos frentes de ataque, en un túnel tenemos menos, pero en una mina podemos tener un montón de frentes diferentes, con lo cual en este caso es un tipo de ejemplo hecho en Perú, pues tenemos unos estadios mucho más simplificados para tomar datos rápidos, fiables pero más rápidos, menos completos, de todas las frentes de mina que tenemos en esa explotación. Podemos tener muchos niveles de galerías. Ahí lo que hacemos es analizar, por ejemplo, la fracturación del macizo rocoso, si tenemos muchas fracturas, pocas, como está declasado, el estado de esas discontinuidades, si esas discontinuidades están alteradas, menos alteradas, incluso algunas veces algunos de estos estadillos te incluyen cómo responde al martillo del geólogo, nos dirá una clase de roca, de calidad de roca, y esa clase de calidad de roca implica un tipo u otro de refuerzo. En este caso vamos a colocar con esa calidad de roca, ¿verdad? Pues un tipo de hormigón proyectado y unos pernos separados una determinada cantidad, una determinada distancia. Es decir, que yo en estos estadios normalizados determino propiedades del terreno, saco calidad del terreno y a partir de calidad del terreno saco recomendaciones tipo de sostenimiento. Es decir, que solo tengo esos 6 tipos de refuerzo, que no tengo que inventarme o diseñar nuevos tipos. La calidad de roca, a cada calidad le asumo un tipo de refuerzo y directamente aplico, como una receta de cocina, ese tipo de refuerzo. Que vemos en la imagen, esos pernos con ese mallazo. Por el contrario, una estación geomecánica de proyecto, para proyectar una obra, pues voy a estar 30 minutos, una hora y tomaré muchísimos más datos. ¿Por qué? Porque luego a partir de ahí no sé si voy a diseñar una pequeña excavación, un talud o lo que sea. Entonces, en ese caso, tomamos muchísimos más datos porque tenemos más tiempo, no tenemos la máquina unitadora o la máquina de pernos detrás, con lo cual vamos a hacer una estación geomecánica mucho más en detalle, que puede ser una estación geomecánica en un talud, en un afloramiento rocoso o en una mina o galería antigua que estoy realizando un análisis de su estabilidad. Aquí tenemos pues, estaciones geomecánicas tipo en la cual le hemos pasado a limpio. En muchos casos no es necesario pasar a limpio una estación geomecánica. Basta con tomarla bien en campo, entre comillas en sucio, y escanearla y presentarla en el proyecto. En algunos casos nuestros clientes nos las piden que las hagamos con un formato en Excel, por ejemplo, pues rellenamos el formato, lógicamente, que pide el cliente. Pero esta hoja no es de campo, esta hoja ya es en gabinete, la he pasado a limpio. Pero yo tengo que tener una hoja de campo hecha con, digamos, entre comillas, con lápiz, en la cual voy rellenando todos los parámetros que son necesarios. Hacemos una pequeña pausa y luego seguimos.